Y le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias a la sociedad por la invitación. Y bueno, nos toca la mesa de enfermedades no transmisibles. Es un gusto darle la bienvenida a esta mesa que tengo el honor de coordinar junto al maestro Noé Rizo. Y hoy las enfermedades no transmisibles son responsables de más del 70% de las muertes en el mundo. Estamos hablando de 41 millones de personas cada año. Y hay un dato aún más inquietante. 15 millones de estas muertes ocurren antes de los 70 años, en su mayoría en países de ingresos medios y bajos, justo como el nuestro. Eso significa que no solo hablamos de enfermedad, hablamos de desigualdad, de sistemas fragmentados y de oportunidades perdidas. Durante años hemos entendido y debatido este problema. La evidencia está sobre la mesa, pero hoy el desafío es otro: implementar, coordinar y mantener estas soluciones. Porque como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, el progreso global frente a estas enfermedades se ha desacelerado y no estamos avanzando al ritmo que se necesita. Y mientras esto ocurre, los factores de riesgo siguen creciendo: la obesidad, la hiperglucemia, el sedentarismo. En 2025 la discusión global fue clara: es tiempo de liderar. 2025 es un gran año para muchas de las iniciativas, no desde el discurso, sino desde la acción. Porque lo que está en juego no es solo la salud individual, es la sostenibilidad de los sistemas de salud, la estabilidad económica de los países y la vida cotidiana de millones de personas. Las enfermedades no transmisibles no ocurren en aislamiento, se acumulan, se potencian y muchas veces se silencian. En México, esta conversación, esta mesa de hoy es particularmente urgente. Vivimos una transición epidemiológica compleja con un aumento sostenido de factores de riesgo y profundas brechas en el acceso a diagnóstico y tratamiento. Y aquí hay una paradoja que no podemos ignorar. Tenemos el conocimiento para detectar a tiempo a muchas de estas enfermedades, pero seguimos llegando tarde, porque mientras discutimos hay enfermedades como la enfermedad renal que avanza en silencio, donde el diagnóstico oportuno puede cambiarlo todo, pero muchas veces no ocurre. Y esto nos obliga a replantearnos no solo lo que sabemos, sino qué estamos haciendo con lo que sabemos. Justo esta mesa reúne esas miradas que nos ayudan a entender esa complejidad. Hablaremos del síndrome metabólico y transición epidemiológica en México, de salud psicosocial en el cáncer, de salud renal y acceso a tratamiento, de epilepsia y estigma y de enfermedades raras desde la inclusión. Temas distintos, sí, pero profundamente conectados. Porque si algo nos ha dejado claro la conversación global reciente es esto: no vamos a resolver las enfermedades no transmisibles desde una sola especialidad, ni desde una sola institución, ni desde una sola narrativa. Se requiere articulación, se requiere política pública, se requiere ciencia, pero también se requiere algo que a veces olvidamos. Y esto es escuchar. Escuchar la evidencia, pero también escuchar a quienes viven esta enfermedad todos los días. Porque detrás de cada cifra, y hoy hemos hablado de millones, hay una vida concreta, una historia, una familia, y es ahí donde la salud pública cobra sentido. Bueno, pues con esta introducción arrancamos nuestra mesa del día de hoy y vamos a tener como nuestro primer ponente al doctor Juan Carlos Navarro Guerrero, director de la sección técnica de enfermedades crónicas de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, médico con trayectoria en el estudio y control de enfermedades crónicas con enfoque en transición epidemiológica. Ha contribuido al desarrollo de estrategias para la prevención y control del síndrome metabólico en el país. Le doy la palabra, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, tardes a todos. Muchas gracias al doctor José Alberto Díaz Quiñones, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, así como el Consejo Directivo de la Academia Nacional de Medicina de México por la invitación y estar el día de hoy en esta mesa, en este foro, tratando y explicando un poco más acerca de las enfermedades no transmisibles, como en el caso del síndrome metabólico que en esta ocasión venimos a comentar.
Bueno, platicando un poquito de historia, desde el inicio del siglo XX, diferentes expositores de la medicina empezaban a asociar ciertos padecimientos que en ese tiempo no lo veían de una forma aislada, veían a la hipertensión, veían también a la hiperglicemia, pero también veían a la gota como estos padecimientos o estas cualidades que tenían cierta relación con la obesidad. Para esto, pues fue el doctor Killing, que fue un médico sueco. Sin embargo, años después, hasta los años 40, un médico, el doctor Magge, que fue un médico francés, él empezaba ya a asociarlo con la grasa abdominal, pero no la grasa estética que nosotros que queremos quitarnos a ir al gimnasio y estar trabajándolo, es la grasa visceral, que prácticamente la grasa visceral es uno de los factores predisponentes de todas esas enfermedades crónicas degenerativas. Sin embargo, pues hasta finales de los años 80, cuando el doctor Ribon, que fue uno de los que empezó a asociar el síndrome X, que lo asociaba a la resistencia a la insulina, y empezaba a detonar que tenía que ver muchísimo la hipertensión, que tenía que ver la diabetes y esa importancia, esa tormenta de citoquinas que se libera al momento de tener los diferentes padecimientos, como en este caso pudiera ser la diabetes. Recordaremos a principio de la pandemia de COVID-19, donde los neumólogos decían, cuidado porque tenemos una tormenta de citoquinas a nivel de parénquima pulmonar. Prácticamente sucede lo mismo hoy en día. Es una tormenta de citoquinas que tenemos en nuestro organismo y que por lo tanto son factores predisponentes para múltiples enfermedades cardiovasculares y de esta manera generar factores proinflamatorios y protrombóticos con el fin de desarrollar la hoy tan temidas enfermedades isquémicas cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en México y en el mundo. Sin embargo, los epidemiólogos manejamos definiciones operacionales de caso. No podemos irnos de la mano con esta parte. Y la OMS empezó a implementar lo que fue esa definición operacional de caso, y para ellos decían que teníamos que crear este punto importante, la resistencia a la insulina. Entonces, si no estábamos tomando la resistencia a la insulina como uno de los factores claves, pues difícilmente podíamos hacer algún tipo de diagnóstico. Sin embargo, en el 2008, que fue la National Cholesterol Education Program, identificó 6 puntos importantes: las dislipidemias, la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina y los estados proinflamatorios y protrombóticos. Sin embargo, ¿qué sucedió con la Federación Internacional de Diabetes? Ellos dijeron que están de acuerdo, sin embargo, si no colocamos como número 1 lo que es la obesidad abdominal, es decir, la obesidad visceral, entonces no forma parte de esos criterios mayores para ser considerado como síndrome metabólico. Sin embargo, pues ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos actualmente? No, el síndrome metabólico no es una enfermedad como tal. Es un conjunto de situaciones que van a englobar este síndrome tan importante. ¿Qué cantidad en México tiene este síndrome? Tenemos que empezar a trabajarlo. Tenemos diabetes, tenemos hipertensión, tenemos dislipidemias. Más adelante les voy a mostrar un análisis a través del tablero de enfermedades crónicas del SINBA, cómo es que tenemos muy poco diagnóstico de obesidad. Apenas rebasa el 500,000 de personas en pacientes que han sido tratados y diagnosticados en 12,600 centros de salud en el país. Sin embargo, pues todo esto nos conlleva a que tenemos que verificar cuál es esa etiología. Si estamos viendo cuáles son las principales causas, y las principales causas primeramente es la predisposición genética. Si estamos viendo esta predisposición genética, si papá y mamá son obesos, son hipertensos, son diabéticos, ya tenemos el 50%. ¿De qué debe de diferenciarse esto? Número 1, empezar a cambiar nuestros hábitos dietéticos higiénicos. ¿De qué manera? Pues poniendo de nuestra mano. Al principio de este foro comentaban que esto no era una parte solamente del gobierno en empezar a crear estrategias.
pero también es una conducta individual. Y si lo trabajamos desde el punto de salud pública, es una condición colectiva para que entre todos y todos podamos trabajar estos problemas que hoy se llaman enfermedades crónicas degenerativas. Y a final de cuentas, el núcleo del síndrome, pues tenemos esta acumulación de adipocitos en el tejido subcutáneo y con esto la liberación de citoquinas y los estados proinflamatorios. Y en esta resistencia a la insulina, ¿cuál es el verdadero villano de todo esto? Pues es la obesidad visceral. Este es el verdadero problema que empezamos a implementar, pero que desgraciadamente se empieza a tratar para vernos mejor, para vernos de una manera mucho más estética, mucho más fitness, y no lo estamos tomando como medidas precautorias para que el día de mañana iniciar a desarrollar las enfermedades crónicas degenerativas. Y aquí está el informe que les comentaba, este análisis tan importante. ¿En quién es más común? Estamos hablando de un 70.6% contra un 29.4%. Esto es el análisis que se hizo del tablero de enfermedades crónicas del SINBA. Esto es hasta el día 4 de abril. Y como vemos que el grupo etario más afectado, pues estamos viendo que es de 50 a 59 años. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Estamos teniendo hábitos dietéticos, higiénicos desfavorables. Estamos viviendo la vida un poco apresurada. ¿Qué estamos haciendo con los alimentos ultraprocesados? La pandemia tuvo que contribuir en quédate en tu casa e interpretarlo de que no hagas nada, no hagas ejercicio. Entonces, este análisis que tenemos hoy en día nos dice que en México, solamente por pacientes atendidos por la Secretaría de Salud, tenemos 1.098.000 pacientes diagnosticados con diabetes, de los cuales lo preocupante es que el 39% de ellos tiene una medición de hemoglobina glucosilada. Finalmente, el 45.8% de este millón de pacientes ha tenido una hemoglobina glucosilada por debajo de 7%. 7% no es decir estamos bien, realmente es un indicador de que realmente la situación está mal y que tenemos que seguir trabajando. Hipertensión, 1.140.000 pacientes, 66% por lo menos tiene una medición de toma de presión, y lo más importante que el 63.7% tenía una lectura por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Pero si nos vamos a qué dice la AJA más adelante, vamos a ver qué es lo que dice y que esto ya no es un parámetro completamente normal. Es lo que les comentaba, la obesidad apenas llega a los 600,000 casos diagnosticados. Entonces quiere decir que nosotros como profesionales de la salud estamos viendo el caso, estamos enfrente del paciente y decimos, ok, se encuentra obeso, pero no estamos haciendo algo más. Estamos tratando la hipertensión, estamos tratando las dislipidemias, diabetes, pero no estamos tratando la obesidad. Y recordando, la obesidad es la morbilidad más importante para desencadenar lo que hoy conocemos como enfermedades crónicas. Me voy un poquito más adelante, de igual forma las dislipidemias, 507,000, el 58.9% es de los que están solamente controlados. ¿Qué dice la AJA? Pues la AJA nos dice que ahora el hablar de 140 sobre 90 dice que es una hipertensión etapa 2, por lo tanto podemos manejarlo entre 120 a 129 milímetros de mercurio, entonces tenemos que cambiar completamente nuestra posición ante todo esto. Igualmente aquí tenemos que la obesidad sigue siendo un punto importante, una razón de Momios de 1.5, quiere decir que el tener una obesidad incrementa 1.5 más veces que los que no tienen todo esto, igual forma hipertensión 2.8 y 2.2 para las dislipidemias. Pero me quedo con esta parte, la transición epidemiológica. El hablar en 10 minutos de este padecimiento, la verdad yo creo que nos llevarán horas en poder platicarlo, pero este gráfico está muy claro. ¿Cómo nos encontramos actualmente? Nos encontramos en una meseta, en una desaceleración de la presencia de casos de obesidad. ¿Cómo nos encontramos a principios de los años
de los años 90, 1988, la principal preocupación en México era la desnutrición. Sin embargo, a través de los diferentes acuerdos económicos, el Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1994, se empezaron a introducir alimentos ultraprocesados, a ser mucho más convencionales este tipo de conductas, y empezamos a tener estas conductas alimenticias, los malos hábitos dietéticos higiénicos. ¿Y qué sucede? A partir del año 2000 empiezan a crearse diferentes cruzadas contra la obesidad y empiezan a reducir gradualmente. Pero esto no es una satisfacción. Tenemos mucha tarea todavía por seguir trabajando esta disminución de la obesidad. La obesidad como el principal factor predictor del síndrome metabólico que tenemos hoy en día. Sin embargo, hoy el tener diferentes propuestas a través de los diferentes programas nacionales de salud, las diferentes filiales de salud pública en el país, pues se encuentran trabajando con el fin de informar, ayudar a la población que la mejor prevención es tomar los mejores hábitos dietéticos higiénicos, seguir haciendo ejercicio, el beber agua, por lo menos 2 litros diarios, y eso nos va a favorecer de inmediato, y no dejarlo en el ahí se va. Esa es la mejor garantía. Siempre yo he dicho que la prevención siempre será la mejor garantía. Y si no empezamos a trabajar desde ahora con las nuevas generaciones, pues la esperanza de vida en México se va a ver mermada, y ahorita hemos avanzado muchísimo. Anteriormente, las enfermedades infecciosas. Hoy en día, nuestro problema número 1 es las enfermedades crónicas degenerativas, en particular, la principal complicación, las enfermedades isquémicas del corazón. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos Navarro. Nuestra siguiente ponente es la maestra Alejandra Platas de la Mora, directora de la Sección Técnica de Salud Psicosocial y Bienestar en el Cáncer de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Especialista en el abordaje integral del cáncer desde la perspectiva psicosocial, su trabajo se centra en mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos mediante intervenciones centradas en el bienestar emocional. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por generar este espacio, por poner estos temas sobre la mesa y pues por invitarme hoy a estar aquí a hablar sobre la salud psicosocial y bienestar en el cáncer. Como bien decía la maestra Marisol, todas estas enfermedades que sabemos y queda clarísimo que son temas que nos ocupan en salud pública, al final llegan a personas, ¿no? Y estas personas tienen una cara, tienen una vida, problemáticas, y es un poco la mirada que quiero dar hoy. Aquí pues sabemos que el cáncer es una crisis, ¿no? Y es un problema que tenemos en salud pública, pero no solo es una crisis desde la parte orgánica, y no cabe duda que los datos son contundentes y son 20 millones de casos nuevos por año, y eso representa 10 millones de muertes anuales, y aproximadamente 1 de cada 5 personas va a recibir un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida, o va a estar junto a una persona que recibe un diagnóstico de cáncer. Y esto nos hace ver que entonces no estamos tan lejanos de este tema y nos ocupa a todos y repercute en la sociedad y en cómo vamos enfrentando muchas cosas a lo largo de la vida. Como bien les decía, la intención es ver no solo la cara biológica del diagnóstico de cáncer, y queremos ver y mencionar todo lo que sucede después de un diagnóstico. Tiene una cara y una dimensión que es la parte emocional. Recibir un diagnóstico genera ansiedad, genera síntomas de depresión. Inevitablemente la persona se siente con menos agencia sobre las cosas que puede controlar en su vida, y también pone en una situación vulnerable a las personas que están alrededor. Por otro lado está la parte social, y tenemos que pensar que cuando estas personas empiezan a verse en la necesidad de estar recibiendo un tratamiento, acudir a ellos, y no son tratamientos que sean solo de una semana o de un periodo breve, lamentablemente, y esto repercute en si pueden continuar con sus trabajos, si pueden continuar a cargo de las personas que estaban, si tenían a alguien a su cuidado o no pueden hacerlo. Y es aquí donde vemos cómo empiezan a caer todas las fichas de dominó y que estos temas llegan mucho más allá de la persona que recibe el diagnóstico.
Y la dimensión funcional, que no la podemos dejar atrás, que es esta parte que tiene que ver con la autonomía y el rol que jugamos en nuestros sistemas. Y todo esto acaba siendo parte de los efectos secundarios del tratamiento. Y son todas esas cosas que hasta ahora muchas veces no estamos midiendo de forma sistemática y deberíamos de empezar a tener en el radar hacerlo. Hay una carga emocional que sí se ha documentado y que cada vez está más documentada, no solo en México, en el mundo, y sabemos que la prevalencia es alta, la prevalencia del malestar psicológico que viven las personas, por lo menos, o sea, en todo lo que se ha reportado, el más bajo es 30%. 3 de cada 10 pacientes dicen, yo tengo ansiedad que está afectando mi día a día, es una ansiedad clínica. La depresión llega hasta el 50%, que ya estamos hablando de síntomas significativos, y hasta el 70% de las personas, una vez que terminan sus tratamientos, tienen miedo a la recurrencia. Y este término de miedo a la recurrencia es vivir con un miedo constante que afecta tu día a día, la calidad de vida, y si no se trata, esto no desaparece por sí solo. Está comprobado que es una de las cosas que más afecta la calidad de vida de las personas una vez que terminan los tratamientos. Entonces, aunque tenemos muchas veces esta cara de check, ya terminó los tratamientos, pues hay una parte que dejamos de ver y está ahí, que puede ser este miedo a la recurrencia. Cuando ponemos todo esto sobre la mesa, es inevitable llegar al concepto calidad de vida. Y la calidad de vida es un concepto muy amplio, es multidimensional, y cada vez la tenemos más presente, cada vez los tratamientos oncológicos consideran los ensayos clínicos para probar un nuevo medicamento, consideran qué tanto se afecta o no la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, se evalúan rubros específicos y tenemos que ver que la calidad de vida tiene que ver con todo esto que está acá. La parte física, que son los síntomas mucho más evidentes, que está el dolor, la fatiga, todo lo que está asociado a la toxicidad del tratamiento. La parte social, que tiene que ver con las relaciones, los roles, cómo cambia todo esto que les hablaba de los ecosistemas en los que viven los pacientes. La parte psicológica, que es directamente el bienestar emocional y todos los síntomas que están involucrados y que caen bajo esta sombrilla. Y la parte funcional, que habla de la autonomía, la actividad diaria, el trabajo, y aunque no está ahí, muy importante es la toxicidad financiera. La toxicidad financiera asociada al cáncer es enorme. En México hay muchos reportes que hablan del gasto de bolsillo de los pacientes y eso también afecta la calidad de vida. Entonces, todo esto son cosas que al final tenemos que considerar cuando se está hablando del bienestar de los pacientes y de sus cuidadores. Y podríamos decir, ok, son punto y aparte, ¿no? La calidad de vida, el bienestar psicosocial y por otro lado el desenlace de los tratamientos oncológicos, pero también hemos visto que no es así, que cuando hay síntomas psicológicos, esto ya está reportado en diferentes estudios, que cuando hay síntomas de depresión, ansiedad que son significativos, esto llega a aumentar la mortalidad a corto y a largo plazo. Entonces también tiene un impacto en el desenlace de la enfermedad. Sabemos que el distrés baja la adherencia a los tratamientos. ¿Qué necesitamos para que los tratamientos vayan bien? Pues que un paciente se pueda pegar, porque si no lo va a abandonar probablemente porque está muy triste o porque no tiene el acceso o porque ya no lo puede pagar. Todos estos son conceptos que entran en la calidad de vida y afectan la adherencia a los tratamientos. Y sí, la calidad de vida ya está estudiado que es un predictor de supervivencia para todos estos pacientes. Y como les decía hace un rato, ¿no? Puede ser que 1 de cada 5 va a recibir a lo largo de su vida un diagnóstico, pero también podemos ser los que estamos sentados al lado de la persona que recibe el diagnóstico, es el cuidador, y no podemos dejar de lado a esta figura porque de todos los diagnósticos que vamos a hablar hoy, junto hay una persona que es el cuidador y ese cuidador también vive muchos de los efectos de este tipo de diagnósticos y está una sobrecarga emocional que puede llegar incluso al burnout del cuidador, que está súper descrito, y esto al final puede resultar en dos cosas: una, que impacte en la atención que recibe el paciente,
pero también que eventualmente ese cuidador termine siendo un paciente más, ¿no? Y esto acaba siendo para el sistema de salud un problema que tenemos que empezar a atender y documentar de forma sistemática, brindar atención a todos los actores que están involucrados en estos contextos. Y pues no todos viven el cáncer de la misma forma. Hoy lo hemos visto desde que empezamos las pláticas a lo largo de todo el día, y el acceso es un tema. ¿Por qué? Porque sabemos que se está tratando de hacer muchos esfuerzos para la descentralización de los tratamientos, pero tampoco estamos todavía en este nivel ideal. Y es cierto que en México afrontamos un tema de diagnósticos tardíos. Lo mencionaba también Marisol, este tema no es solo en cáncer, ¿no? En todos estos diagnósticos que vamos a estar hablando, muchas veces los pronósticos son peores, no solo por la enfermedad o por las características que tiene que ver con tiempo. Y si lo hiciéramos a tiempo, estaríamos cambiando los datos que ya hemos estado diciendo, que son terribles, y que hay cosas que sí tenemos agencia para cambiar, trabajándolo desde todos estos frentes que estamos involucrados. El acceso es desigual, sabemos que es cierto, no es lo mismo estar en la Ciudad de México, a estar en Chiapas, a estar en Tijuana, y esto al final determina el momento al que llegas a la atención y después de eso los tratamientos que vas a tener disponibles. Cuando ponemos todo esto en la balanza, pues también genera mucho estrés pensar, estoy lejos. Ya, llegó mi hora del estrés. Y bueno, pues las redes de apoyo, ¿no? Y regresamos a los cuidadores, regresamos a que los cuidadores son parte determinante para apoyar y hacer que todo esto se pueda sostener. Los tenemos que tomar en cuenta. Para ir cerrando, pues está claro que tenemos enfrente una brecha estructural compleja, pero que sí podemos empezar a atender. Sabemos que lo ideal es medir todas estas cosas de forma sistemática para poderlas atender. Ya hay ejemplos que lo están haciendo, que están haciendo intervenciones para navegar a los pacientes, que haya un diagnóstico oportuno, detectar a tiempo sintomatología psicológica, síntomas, todo lo que está relacionado con calidad de vida. Pero también es verdad que son iniciativas individuales y no necesariamente están implementadas de forma sistemática, que es allá hacia donde tenemos que ir. Hoy vemos que se dice que el 100% de los pacientes deberían de tener un tamizaje en aspectos psicosociales y tenemos alrededor del 50% de los pacientes que lo tiene. Y pues, ¿cuál sería el sueño, ¿no? Y si tenemos la carta Santa Claus, pues que esto sea un indicador, que no sea una alternativa. Tener un cuestionario de calidad de vida, tener un cuestionario de aspectos psicosociales que esté integrado a la forma en la que atendemos este tipo de diagnósticos. Tener la mirada que no hacerlo significa dar una atención incompleta, sería como dar un tratamiento a medias, y no tenemos alternativa. Hoy parece que lo que nos toca es hacer modelos de intervención y trabajar de forma transdisciplinaria, ya no solo multidisciplinaria. Y cierro con estas fotos, que son fotos de una exposición que hicieron pacientes jóvenes con cáncer de mama, una por agradecimiento, porque son ellas quienes me dejan y comparten su experiencia y nos dejan ver todas estas necesidades, y recordar que atrás de todos los números, todas las charlas, todos estos esfuerzos, lo que está ahí son personas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra Platas. Y bueno, ya oímos hablar de obesidad, de hipertensión, de diabetes, y esto va directamente relacionado con la salud renal. Y nuestro siguiente ponente es el doctor Mauricio Arbizu Hernández, coordinador de la Unidad Metabólica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, experto en enfermedades metabólicas y salud renal y también cardiorrenal, con enfoque en prevención y diagnóstico oportuno. Ha participado en investigación clínica y desarrollo de estrategias para mejorar el acceso a tratamiento y es un gran aliado renal el doctor Arbizu. Gracias, muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la mesa por la invitación, al doctor José Alberto Díaz Quiñones y a la sociedad por la oportunidad de poder hablar en los siguientes minutos respecto a este tema que yo como nefrólogo tengo el sesgo de que me parece sumamente importante y pues que quisiera compartir con ustedes y sobre todo plantear cuál es nuestro panorama
y muy enfocado en nuestro país de lo que es el problema renal. Sabemos que la salud renal, sabemos que nuestros riñones son órganos vitales, son esenciales para el adecuado funcionamiento de nuestro organismo, comparten junto con otros órganos funciones que finalmente nos permiten tener un estado de bienestar, tener unas condiciones homeostáticas ideales y que obviamente todas las funciones se pueden realizar de manera adecuada. Eso es lo ideal para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la realidad? Pues que a nivel mundial vivimos hoy en día una pandemia de justamente todas las consecuencias de este síndrome cardiorrenometabólico, síndrome metabólico, síndrome relacionado a diabesidad, como lo queramos llamar, efectivamente tiene consecuencias en la salud y no podemos dejar de lado lo importante que son las consecuencias en la salud renal. A nivel mundial se calcula que los pacientes con enfermedad renal representan entre el 10 y el 12% de la población. A nivel global se calcula de manera, creo yo, muy optimista, cerca de 788 millones de pacientes renales y representa la causa número 9 de muerte, causando también un impacto importante en la calidad de vida. ¿Y qué sucede en nuestro país? Que aquí es lo importante. Pues ven ustedes que en nuestra población contamos con una prevalencia calculada, esto es según estadísticas también muy conservadoras, de más de 11 millones de pacientes con enfermedad renal. ¿Y por qué pudiéramos pensar que hay demasiados pacientes con enfermedad renal si ya nos mostraban los números de diabetes, de hipertensión? Pues porque lamentablemente esas enfermedades van a desembocar en una enfermedad renal. Se calcula que es la quinta causa de muerte, esto para el año 2021, y nada halagador es que existen algunas poblaciones en nuestro país, algunos estados, donde se encuentran dentro de los sitios con mayor mortalidad por enfermedad renal a nivel mundial. Estados como Aguascalientes, estados como Jalisco, como Veracruz, donde son sitios donde la enfermedad renal representa un problema de salud muy importante y pues eso nos habla de la relevancia que tiene esto. Sabemos que el camino puede ser sencillo. Hay 8 reglas que se han establecido para poder nosotros conservar nuestra salud renal y esto enfocado en pacientes como los que estamos aquí reunidos, que nos consideramos sanos. Incluye obviamente un adecuado control del azúcar cuando padecemos de diabetes o algún estado de prediabetes, un adecuado control de la presión arterial, una dieta saludable, una hidratación inteligente, que no es solamente tomar agua por tomar agua, sino también hay que evitar, por ejemplo, bebidas azucaradas, bebidas con algunas otras características que sabemos que se relacionan con el daño renal, pero también la actividad física, el evitar el tabaquismo, el uso de ciertos fármacos, también debería de estar restringido cuando estos están encaminados al control, por ejemplo, de padecimientos crónicos, como son algunos analgésicos, que está establecido su relación con la enfermedad renal, y también muy importante, un establecimiento de una vigilancia, idealmente de forma anual. ¿Cómo se establece el diagnóstico de enfermedad renal? Y aquí es muy importante porque hay que visibilizarla. Una cuestión central es que muchas veces los pacientes llegan a nosotros los nefrólogos cuando el paciente ya tiene una enfermedad renal en un estadio avanzado. ¿Y esto por qué sucede? Porque lamentablemente no hay un programa o no hay programas establecidos de diagnóstico y tamizaje de la enfermedad renal. Y muy sencillo, hoy en día se sabe que con la medición de 2 parámetros paraclínicos, uno es la medición de la creatinina sérica en una muestra de sangre y la determinación de la presencia de proteínas o de albúmina en la orina nos permite establecer lo que es el diagnóstico renal. Y esto nos permite también establecer cuál es el riesgo de que ese paciente alcance un estadio avanzado de la enfermedad renal gracias a este tipo de gráficas, donde combinando tanto la tasa de filtrado glomerular a partir de la medición de la creatinina y la importancia o la relevancia o la severidad de la pérdida de proteínas, pues nos permite saber qué tanto riesgo tiene nuestro paciente o nosotros mismos de padecer una enfermedad renal en un estadio avanzado en los siguientes años. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos una brecha en el diagnóstico. No todos los pacientes a los cuales se les debería de realizar este tamizaje se les realiza, ven ustedes ahí de forma muy importante, por ejemplo, en pacientes con diabetes, y esto es por epidemiología muchas veces de otros países.
en pacientes con diabetes solamente se realiza el tamizaje en cerca del 30% de la totalidad de estos pacientes. Y incluso cuando pensamos en pacientes con hipertensión arterial, que también sabemos que es sumamente frecuente en nuestra población y que muchos de nosotros la podemos padecer, también la tasa de tamizaje puede alcanzar muchas veces ni siquiera el 10%. Y esto es muy importante porque si no estamos haciendo el diagnóstico, pues no podemos establecer las medidas, en este caso terapéuticas, agregadas a las medidas que ya mencioné, como la hidratación, el ejercicio, la dieta, etcétera, que hoy en día sabemos que vivimos una edad dorada para la nefrología. ¿Y esto por qué? Porque tenemos el advenimiento, tenemos evidencia científica que existen tratamientos que nos permiten retrasar, que nos permiten detener el deterioro del daño renal cuando está asociado a estas complicaciones del síndrome metabólico, de la obesidad, etcétera. Y aquí les pongo en esta diapositiva 4 de las que son las más importantes y que han venido a revolucionar, insisto, la nefrología en los años recientes, que son el tratamiento de fármacos que nos permiten el control de la presión arterial del grupo IECA o ARA, que establecen también una protección del daño renal, los inhibidores de SGLT2, que son fármacos que actúan directamente a nivel del tejido renal, enfocados inicialmente para el control de la diabetes mellitus, pero que después demostraron, sí, un beneficio no solamente renal, sino también cardiovascular en poblaciones hipertensas, diabéticas, obesas incluso, y que hoy en día se considera una parte fundamental del manejo. Y hay otros grupos como son los agonistas de GLP-1, el famoso Ozempic, que seguramente ustedes han visto o en las noticias o han visto en algún reel de TikTok, de Facebook, etcétera, que es un fármaco que cuando se utiliza de manera adecuada, siguiendo las recomendaciones de su indicación, también tiene beneficios desde el punto de vista renal, y algunos otros fármacos como son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, también enfocado justamente en pacientes con hipertensión, con diabetes, incluso en pacientes con algunas otras complicaciones crónicas. ¿Cuál es la evidencia? Pues es muy amplia. Y no me podría detener aquí a explicarles cada uno de los estudios que ha demostrado esta utilidad, pero sí lo relevante es que esta evidencia hoy en día muchas veces no está al alcance de todos nosotros. Y esto es algo que nos debería de preocupar, porque el primer esfuerzo que tendríamos que hacer es poder establecer el diagnóstico, poder saber qué pacientes se benefician de estos tratamientos y, en segundo lugar, que los pacientes tengan acceso a estos tratamientos, como sucede en muchos otros sitios a nivel global. ¿Cuál es uno de los problemas? Pues nos enfrentamos a un problema muy importante, que es el acceso desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, sí, como han demostrado su utilidad, han demostrado una evidencia fehaciente, tienen un costo, que o lo tiene que comprar el paciente, es decir, cubrirlo, o lo tiene que cubrir la seguridad social. Y esto implica que se establezcan programas, no para regalar el medicamento, sino para su uso adecuado y su disponibilidad. Y que finalmente todos los pacientes que se diagnostiquen con un adecuado tamizaje y se identifiquen como candidatos para el uso de este tipo de fármacos, también puedan tener acceso a esto. ¿Y qué nos va a permitir el uso de este tipo de fármacos? Y aquí a lo mejor es una evidencia respecto a algo muy científico, pero les puedo mostrar que este es un metaanálisis desarrollado a partir de los datos de los diferentes estudios de estos fármacos, y vean cómo hay una reducción francamente relevante y mucho más impactante cuando se pueden utilizar todos los fármacos, obviamente con su indicación adecuada. Vean cómo la combinación y el acceso a estos fármacos va a impactar y termina generando esto, que es que mi paciente tiene un riesgo de requerir, por ejemplo, una terapia de diálisis o hemodiálisis a los 65 años. Con este tipo de fármaco la proyección es que se pueda prolongar. Es decir, estamos ganando años de vida saludable. Incluso, muy probablemente, en los próximos años, se pueda retrasar de manera permanente la necesidad de una terapia de reemplazo renal, que esto sería la etapa más avanzada de la enfermedad renal. Es por esto que, desde mi punto de vista, se requiere un cambio en el paradigma. Sí,
necesitamos hacer un mayor diagnóstico, pero también debemos de enfocarnos también en las intervenciones para los pacientes que ya padecen estas enfermedades y, como ya se ha dicho aquí, en aquellos parámetros que vamos a buscar desde el punto de vista de los resultados clínicos. Parte de esto, creo ya todos lo conocemos, son los famosos PRONAMs, que justamente están enfocados y comparten esta evidencia que les he hablado, ya sea el PRONAM de diabetes mellitus, de enfermedad renal crónica, de hipertensión, y es muy importante que se pueda establecer y se pueda ampliar la aplicabilidad de este tipo de programas. Muchas gracias y solamente les dejo esta diapositiva. Tenemos que evidenciar la enfermedad renal. Es fundamental la prevención, pero también el diagnóstico y el tratamiento, porque sabemos que pacientes ya tienen estas alteraciones. Y solamente agradecer y muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Arbizu, por tu excelente participación. Ya platicaremos en el momento de la discusión acerca de algún tema importante con relación a esto. Ahora toca el turno de presentar al doctor Juan Carlos García Beristain con el tema de la epilepsia farmacoresistente en la infancia como problema de salud pública, abordando estigma, diagnóstico y tratamiento. El doctor Juan Carlos García Beristain es neurólogo pediatra con experiencia en epilepsia y trastornos neurológicos en la infancia. Además es especialista en epilepsia farmacoresistente con enfoque en diagnóstico oportuno y tratamiento integral y ha contribuido a visibilizar este problema como un reto en salud pública. Bienvenido, doctor, adelante con tu participación. Al contrario, muchas gracias. Muy agradecido con la Sociedad Mexicana de Salud Pública por la consideración. Hablar un tema importantísimo para nosotros desde el punto de vista neuropediátrico, que es la epilepsia farmacoresistente. Y a veces cuando hablamos de epilepsia, no lo equiparamos a lo que mis colegas comentaban hace un momento, ¿no? Diabetes, obesidad, hipertensión, situaciones que vemos constantemente en el adulto, pero que la epilepsia, como lo van a ver, es una situación que realmente afecta a muchísimos pacientes en México. Mi conflicto de interés. Definitivamente la epilepsia es un problema que nos afecta a todos y que nos incluye a todos. 50 millones de personas en el mundo son epilépticos. En México más o menos se estima que 2 millones de mexicanos padecen epilepsia, incluida una población pediátrica muy importante. Es importante establecer que 1 de cada 3 pacientes epilépticos será un paciente fármaco-resistente y que esa epilepsia considerará una situación de mucha comorbilidad a lo largo del tiempo y de tratamiento. Y vean este cuadro naranja importantísimo, 5 a 7 años, tiempo promedio de una primera crisis para tener un contacto con un especialista pediátrico de epilepsia para que se pueda normar el tratamiento. Es muchísimo tiempo. Y esto se está viviendo en nuestro país, es una realidad. Y es el tiempo que nosotros más estimamos también que en nuestro hospital, en el Hospital Infantil de México, tardan los pacientes en llegar. Entonces, en pediatría se calcula que 30-40% de los pacientes epilépticos van a cursar con farmacoresistencia y obviamente ahí la parte etiológica es importantísima para la toma de decisiones. El estigma probablemente es la barrera invisible, pero probablemente la barrera más importante dentro del proceso de epilepsia y es lo que quiero dejar como un mensaje el día de hoy. Y esto parte desde una situación de dimensión social muy amplia, desde la familia, desde la escuela, desde los sistemas de salud. La familia obviamente porque hay una vergüenza, un ocultamiento del diagnóstico, una sobreprotección que limita la autonomía de los pacientes y que lo vemos día tras día, un retraso en la búsqueda de atención de especialistas, un duelo no procesado a través del diagnóstico y pocas estrategias y poco acceso al soporte psicológico en estos casos, falta de información disponible para pacientes que también ha sido un poco de responsabilidad o mucha responsabilidad de los que nos dedicamos a estos cuidados de la epilepsia. En cuanto a la escuela, exclusión y sociedad, la exclusión educativa y social que lo vivimos todos los días en el consultorio, en el hospital, este niño que no lo dejan hacer actividad física, que quieren hacer adecuaciones curriculares cuando es un paciente que en muchas ocasiones no lo requiere y cuando lo requiere no se realiza, que eso también es un problema en la estigmatización. Mitos sobre el contagio, peligro, discriminación laboral en padres cuidadores, ausencia de protocolos de atención en crisis, falta de capacitación docente, o sea, todo lo que nos falta armar como sociedad para el apoyo de estos pacientes. Y en cuanto al sistema de salud, falta de referencia oportuna a especialistas, como lo comentamos hace un momento, manejo subóptimo fuera de tercer nivel de salud y algunas escasez de algunos equipos que nos permiten profundizar sobre el diagnóstico de epilepsia, como lo iremos viendo más adelante.
¿Cuándo decimos que una epilepsia es farmacoresistente? Quise poner esta diapositiva porque seguramente muchos de nosotros conocemos sobre epilepsia, pero algunas definiciones son un poco difíciles de entender. La Liga Internacional contra la Epilepsia establece que la epilepsia farmacoresistente es cuando un paciente no ha respondido con 2 o más medicamentos, los cuales son adecuados para su tipo de epilepsia, tiene buenas dosis y además buen apego al tratamiento. Cuando este paciente no responde a 2 o más medicamentos, se considera entonces que esa epilepsia ya está en ese 30 o 40% de ser farmacoresistente. En ese momento es cuando la Liga Internacional contra la Epilepsia establece que no se debe de esperar, no se debe de mantener ese paciente en seguimiento por un médico no especialista y tiene que ser referido de manera inmediata. Esto es muy importante porque, como pueden ver ustedes, en el Hospital Infantil de México, nosotros atendemos aproximadamente a 3,000 pacientes epilépticos por año. Prácticamente el 70% de estos pacientes en el hospital son farmacoresistentes. Es decir, los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Pediatría y nosotros, estoy seguro que no recibimos prácticamente pacientes que tengan monoterapia. Son pacientes que son refractarios a tratamiento y que están considerados como una encefalopatía discapacitante en la mayor parte de los casos. Y desafortunadamente con un tiempo de espera muy largo para recibir atención. Y de ahí parte algo muy importante, que es esta definición que hace la Liga contra la Epilepsia, que son las encefalopatías del desarrollo epilépticas. Este es un término que no tiene tanto tiempo que se ha desarrollado, pero que es muy amplio y de lo único que nos habla es de aquel grupo de epilepsias que tienen un trasfondo la mayor parte de las veces genético y que establece un problema tanto de desarrollo como evidentemente crisis epilépticas de difícil control y que genera un círculo vicioso negativo en los pacientes epilépticos donde las crisis todavía retrasan más el desarrollo, pero las descargas epilépticas entre crisis también afectan al neurodesarrollo. Entonces se vuelve una situación de nunca acabar donde el desarrollo está siempre en entredicho y siempre poniendo problemas en el manejo del paciente. Prácticamente todas las encefalopatías del desarrollo, como pueden ver ahí ustedes en los cuadros, Dravet, Lennox, que seguramente les suena por ahí, espasmos infantiles o síndrome de West, etcétera, prácticamente todas son diagnosticadas en la infancia. La mayoría son diagnosticadas en la infancia. Entonces, depende mucho de este abordaje pediátrico el hecho de poder llegar al diagnóstico y para llegar al diagnóstico requerimos de una serie de situaciones que veremos también más adelante. Entonces, vean, el tiempo importa. Hay una ventana de neuroplasticidad importante en el paciente pediátrico que implica la necesidad de poder llegar a un diagnóstico oportuno. Como pueden ver ahí, tenemos una primera crisis, día 0. Más o menos para el diagnóstico de epilepsia el paciente puede tardar semanas o meses, pero después de que se iniciaron los tratamientos, pues puede tardar meses a años con la falla del tratamiento anticrisis. Y la referencia correcta, como lo comentamos al inicio, 5 a 7 años para ser referido a un centro especializado. Pero ¿qué pasa en este tiempo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues tengo deterioro cognitivo, cada semana de crisis no controladas daña las redes del cerebro, que es lo que hoy conocemos como encefalopatía de redes y sabemos cómo impacta el neurodesarrollo de los niños. Tengo pérdida de plasticidad, la ventana óptima para la reorganización funcional se cierra con la edad y obviamente pierdo también oportunidad para resolver con cirugía de epilepsia. Es decir, hoy los estudios nos establecen que aquellos pacientes mayores de 6 años que no recibieron cirugía oportuna son pacientes que van a tener mucha comorbilidad porque hemos perdido demasiado tiempo para poder resolver a través de los procesos quirúrgicos. Y obviamente hay muchas opciones terapéuticas que van más allá de los fármacos convencionales y que es de lo que la mayor parte de las veces carecemos en los institutos de salud. Y es obviamente tener acceso a fármacos de precisión. Se van desarrollando cada vez más fármacos que tienen un trasfondo desde el punto de vista genético que es muy interesante poder observar su mecanismo, como puede ser fenfluramina para síndrome de Dravet o cannabidiol, que es muy sonado y que no tenemos acceso en este momento aún en México para Dravet o Lennox-Gastaut. También rufinamida para el síndrome de Lennox y tenemos una serie de medicamentos que vale mucho la pena ir mencionando, que no dará tiempo, pero por ejemplo quinidina para algunas epilepsias mediadas por canales de potasio. Dieta cetogénica, que también es una de las estrategias más importantes que nosotros tenemos para poder manejar a los pacientes refractarios. En el hospital tenemos una unidad de dieta, sin embargo vean ahí lo que pongo hasta la parte de abajo, ¿no? Tenemos la unidad de dieta, pero no tenemos acceso a fórmulas cetogénicas. ¿Esto qué implica? Preparamos dietas de manera artesanal, son muy efectivas, nuestros nutriólogos están encima del paciente, pero son dietas que son muy costosas y que al no tener, por ejemplo, fórmulas cetogénicas, el paciente pierde cetosis muy rápido. Dependemos mucho de la preparación de las mamás, de una buena capacitación, etcétera. Y la fórmula nos ayuda muchísimo
a poder trabajar con un buen nivel de cetosis, que eso ayuda bastante al control de epilepsia. La cirugía de epilepsia, que evidentemente es de lo que más carecemos en el instituto, por ejemplo, en el sentido donde no tenemos principalmente formación de recursos humanos especializados en cirugía de epilepsia, y eso hace que retrase mucho esos procedimientos, sobre todo hablando de cirugía funcional, porque la mayor parte de cirugía que hacemos en instituciones paliativas, hablamos de callosotomías, lobectomías, etcétera. Y obviamente en neuromodulación no contamos con estimulador de nervio vago, ni estimuladores profundos, ni tampoco esta expertise de nuestros neurocirujanos para poder colocar dispositivos. Esto vamos a omitirlo, que es el proceso de cómo hacemos el abordaje para cirugía de epilepsia. Pero bueno, al final este es importantísimo. El equipo multidisciplinario pues es el corazón de tratamiento. Y ahí lo quise poner porque la Liga Internacional contra la Epilepsia, como ustedes pueden ver ahí, establece que un centro de atención de epilepsia nivel 2, vean todo lo que tiene que tener. Un neuropediatra con un epileptólogo que tenemos nosotros en el instituto, un neuropsicólogo, neuroradiólogo que tenemos en el instituto, terapia ocupacional con la cual también contamos, genética médica, neurofisiología con la cual también contamos, sin contar la realización de electroencefalografía, pero un electroencefalograma bastante bueno lo tenemos, y neurocirugía pediátrica, que ahí es donde podríamos tener un campo de oportunidad muy importante, sin considerar la parte de acceso a tratamientos de nueva generación, que eso es una área fundamental que hemos tomado o que hemos tocado anteriormente. Y por último, como mensajes clave, creo que es muy importante llevarnos estos mensajes a casa. Primero, la farmacoresistencia es un problema de salud pública que incluye estigma, brechas diagnósticas y acceso inequitativo al tratamiento. Eso definitivamente, como lo vimos ahora, mientras no diagnostiquemos a los pacientes, esto va a ser extremadamente complejo porque nos quedamos cortos en lo que podemos ofrecer a cada uno de nuestros pacientes. El diagnóstico etiológico específico, específicamente hablando de encefalopatías epilépticas, como lo comentábamos, es urgente. Esto nos va a dar o nos va a hacer seleccionar fármacos dirigidos a la patología, evitamos toxicidad y define si hay alguna opción quirúrgica de manera pronta y adecuada. Tercero, tratar temprano cambia, obviamente, los outcomes de los pacientes. La ventana de neuroplasticidad no espera. Hay que recordar que cada semana de crisis tiene un costo en neurodesarrollo y eso no lo podemos olvidar. Y yo quiero cerrar nada más con 3 preguntas, obviamente, que se abren al panel de expertos, ¿no? Que es esta parte de cómo podemos generar una referencia oportuna de pacientes con epilepsia refractaria, que ese es un reto al cual nos hemos enfrentado de manera continua. ¿Cómo podemos tener acceso a tratamientos dirigidos, nueva generación de tratamientos y acceso a pruebas genéticas, que también ha sido un reto importante y que nos está ganando muchísimo este advenimiento de terapias genéticas, de terapias dirigidas, porque ahora empiezan a llegar los fármacos dirigidos y no tenemos a los pacientes diagnosticados con pruebas genéticas. Entonces eso limita bastante el proceso de diagnóstico y de seguimiento de estos pacientes. ¿Se pueden equipar y dotar de instrumentos a las unidades para convertirse en centros quirúrgicos de epilepsia? Yo creo que sí. Sin embargo, requerimos de mucha organización para poder lograr esto y al final de un apoyo institucional mucho mayor para poder entender a la epilepsia como un problema real de salud pública. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos García Beristain. Vamos a dar continuidad con nuestra agenda y para esto quisiera presentar a Jacqueline Tobar Casas. Ella es fundadora y presidenta de Mujer México y Cebras México, que son un par de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en enfermedades raras en nuestro país. Ella es activista y promotora de la inclusión, la equidad y el acceso a diagnóstico para personas usuarias de los servicios de salud, en este caso pacientes. Ha impulsado iniciativas de sensibilización social y políticas públicas en favor de poblaciones vulnerables. Bienvenida, Jackie, es un gusto tenerte aquí y dispones de al menos 5 o 10 minutitos, claro por favor, doctor, porque ya tenemos ahí la chicharra. Sí, por supuesto. Muy buenas gracias, tardes, Jackie. Gracias a todos, gracias primeramente a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, al doctor Quiñones, todo su equipo, doctor Noé, y por supuesto gracias a todos ustedes que nos acompañan. El día de hoy, aunque tenemos un breve tiempo, sí quiero puntualizar específicamente diferentes puntos que quiero que se lleven a casa hoy. Y bueno, hablar de enfermedades raras es hablar de personas, es hablar de casos, de familias, de
de muchísimas cuestiones que tienen que ver también con justicia social, con inclusión, con empatía, y eso por supuesto también no voy a dejar de mencionar, algunos de los que estamos aquí pues ya entendemos un poco cuáles son estas patologías, porque son crónicas, degenerativas, potencialmente mortales, y sobre todo también que específicamente en nuestra Ley General de Salud pues ya está especificado que son no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Esto quiere decir que también en México se estima, porque tampoco tenemos datos específicos que nos ayuden a identificar una prevalencia específica en nuestro país, de 8 a 10 millones de personas que padecen una enfermedad rara. Y no está por demás decirlo, ¿por qué? Porque no nada más se trata de estadística o de números, sino tenemos que entender que, como bien ya lo dijeron los médicos especialistas que nos antecedieron, la importancia de un diagnóstico temprano pues nos habla precisamente de todos aquellos datos específicos o enfermedades que están subdiagnosticadas o maltratadas y por supuesto pues que se van en una línea llamada odisea diagnóstica. Aquí hablamos también, sobre todo aquí se pone un panorama regional, aproximadamente de 40 a 50 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe. Esto es importante decir que a nivel global es un tema sobre todo muy complejo, porque estamos hablando de genética, estamos hablando también de enfermedades que no se ven al nacimiento y que además pues se presentan con diferentes sintomatologías específicas. Hablar también de inclusión, de equidad, pues estamos hablando de diferentes brechas, obstáculos a los que se enfrentan incluso las personas sin antes haber nacido. Esto quiere decir que estamos en un sistema nacional fragmentado, no somos los únicos, siempre lo digo, pero sí estamos haciendo, o al menos estamos incidiendo en marcar una diferencia clara en poder introducir diferentes opciones, oportunidades desde el nacimiento y también, por supuesto, a los pacientes que ya se encuentran en las diferentes odiseas. Hay una odisea que ustedes saben es la odisea diagnóstica, el poder llegar a un diagnóstico temprano, oportuno y certero, y además también se enfrentan a una segunda odisea, que es la del acceso al tratamiento, y no nada más me refiero a una terapia efectiva para su atención y mejorar así su calidad de vida. Y como ya lo decía la maestra, exactamente qué estamos hablando o qué entendemos por calidad de vida de las personas y como sociedad. En la tercera odisea, que también me gustaría mencionarla antes de mencionar esta coalición porque es importante, es la de la adherencia al tratamiento. Y aquí pues incluyen diferentes barreras, diferentes posicionamientos que tiene diferentes tipos de familias, personas, incluso también cuidadores primarios y la gente también que no tiene una red de apoyo social, que también eso también es sumamente importante y que genera una brecha enorme entre poder asistir o no a tomar un medicamento, asistir o no a una terapia también para su atención. Esta coalición la menciono porque son más de 240 miembros, organizaciones científicas, organizaciones de la sociedad civil y movimientos asociativos que se han unido desde hace ya muchos años, hemos estado también presentes y justamente es un honor para mí estar aquí en el marco del Día Mundial de la Salud y tener esta alianza con la Sociedad Mexicana de Salud Pública desde hace ya mucho tiempo, porque precisamente las enfermedades raras fueron reconocidas como una prioridad en salud pública y esto no es algo nuevo, esto es algo que ya declaró la Asamblea Mundial de la Salud recientemente el año pasado, pero independientemente sin que haya sido declarado, nosotros entendíamos que esto ya era un problema de salud pública que se tenía que atender y que además implica muchísimas cuestiones. Aquí estamos hablando también del enfoque de equidad, del enfoque también de la atención transdisciplinaria, que ya también mencionaban los diferentes especialistas, y sobre todo también la concientización. No es lo mismo estar consciente que estar capacitado. Queremos las dos cosas. O sea, queremos esa empatía, sí, por la parte de los profesionales de la salud, pero también de manera individual y colectiva como personas. No necesitamos tener una especialidad para ser empáticos con una persona que está atravesando una situación. No necesitamos entender o ser un familiar o ser un paciente para saber y entender cómo podemos ayudar y cómo podemos coadyuvar esfuerzos a beneficio de la comunidad de pacientes con enfermedades raras. Bueno, los principales desafíos en salud, sé que son muchísimos, ya hemos visto algunos anteriormente, y bueno, tiene que tener también que ver con las diferentes posiciones en las que se encuentra el paciente. Y precisamente ya les mencionaba yo esta línea de odiseas, porque no nada más es la odisea diagnóstica. Creo que lo que nos podemos llevar el día de hoy es entender por qué es una situación de salud pública y por qué es una prioridad. Y sobre todo aquí tenemos estas barreras, la educativa, el aislamiento, el sentirse también que son pocos o que están aislados
o que como no conocen mi enfermedad, pues entonces no pertenezco a todas esas enfermedades conocidas, coadyuvantes a las que se enfrenta nuestro país y a nivel global, como las enfermedades concomitantes o crónicas degenerativas. Y me voy un poquito rápido, y digo, ¿cómo nosotros podemos coadyuvar, cómo podemos sumar esfuerzos para poder contribuir a una mejor equidad, a una mejor inclusión y a una mejor justicia social? Pues creo que en base a eso, ya lo mencionaba el senador Cruz que estuvo aquí en la mañana, pues creo que la historia va a reconocer no por las discusiones precisamente o por los posicionamientos, sino por las acciones que generen y transformen y que realmente lleven a cabo una mejor calidad de vida para las personas, y no nada más hablo de parte del marco jurídico legislativo como justicia social y todo lo que robustece el poder tener este derecho también plasmado en la Constitución, sino también el cómo poder llevarlo a la acción y que esto se traduzca en un beneficio tangible para la prevención y sobre todo para la sociedad mexicana. Aquí, bueno, la canalización, la sensibilización, creo que qué bueno que la escribí, ustedes la pueden ver específicamente, el hacer comunidad local, regional, nacional y global, pues genera diferentes alianzas, y eso conlleva a un seguimiento, a una, pues sí, una colectividad, sobre todo que tenemos que incidir todos y cada uno de nosotros, no importa a lo que nos dediquemos. Creo que hay que estar conscientes que somos un país bastante homogéneo, que somos una sociedad con carga genética mestiza, y creo que sabemos que aunque no padezcamos una enfermedad rara, podemos ser portadores de ella. Me voy rapidísimo, y bueno, creo que estas son las principales puntualidades que quiero que nos llevemos hoy. Creo que las campañas de difusión, de prevención y concientización deben de ser de manera permanente. Creo que no hay ningún día mundial que nos ayude a poder estar el día de hoy hablando de enfermedades raras. Creo que todos los días son una oportunidad, y cualquier acción que hagamos en cualquier mesa de discusión, creo que es importante también tener en cuenta que la prioridad en salud, sobre todo, es el diagnóstico temprano, la atención integral y el seguimiento para que esto pues, se vea traducido en sociedades sin discapacidad, sin muertes prematuras y sobre todo también pues, ciudadanos productivos y felices. El no dejar a nadie atrás, pues implica muchísimas cosas, y siempre decimos, si no las piensas, si no las sospechas, pues simplemente no las puedes detectar. Y lo que nosotros siempre creemos y contribuimos de manera coordinada con todos ustedes, sobre todo también la academia, profesionales de la salud, movimientos asociativos, pacientes, familias y sociedad en general, pues es esto, ¿no? A poder erradicar las odiseas diagnósticas por una enfermedad rara. Bueno, reitero a la orden, y muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda la Sociedad Mexicana de Salud Pública el día de hoy. Muchas gracias, querida Jackie. Pues nos toca hacer un breve recuento con relación a las participaciones que han tenido las personas que han pues, tenido a bien exponer los temas que nos traen a esta academia. Y no hay lugar a dudas que al observar el panorama de las personas especialistas que hoy nos han trazado, pues es evidente que la salud pública de nuestro país atraviesa por un momento sumamente definitorio. Y podemos verlo a través del análisis de esta jornada, de una reflexión hacia la ética, hacia el ejercicio de la medicina, también hacia la política en materia de salud pública. Haciendo este análisis sobre el síndrome metabólico y la transición epidemiológica que tuvo a bien presentar el doctor Navarro, estamos obligados a reconocer que en nuestro país no solo nos enfrentamos a una acumulación de enfermedades, sino a una transformación de la manera en la que la población se enferma y envejece, y cómo cada vez este tipo de padecimientos, este tipo de síndromes, en particular el síndrome metabólico, nos está llevando a tener y a vivir más años, desafortunadamente, con enfermedad o incluso con discapacidad, o a perder años de manera prematura. Como bien lo mencionó el doctor, este síndrome metabólico es precursor de las mayores cargas de morbimortalidad en nuestro país. Y esta visión justamente se entrelaza con la forma indivisible de la salud renal que nos compartió el doctor Arbizu, cómo la prevención y el diagnóstico temprano no solamente se convierten en metas clínicas, sino que son una de las grandes vías que deberíamos de tener, particularmente en la enfermedad renal, para garantizar que el sistema de salud sea sumamente sostenible en cuanto a lo financieramente se refiere. Y este acceso al tratamiento renal debe dejar de ser una respuesta reactiva ante una crisis
para convertirse en un proceso de acompañamiento durante todas las etapas de la vida de las personas y en particular de la enfermedad renal y metabólica. La salud pública moderna no puede limitarse a la estabilidad biológica. Desde esta perspectiva, la maestra Alejandra Platas de la Mora nos habló sobre el bienestar en el cáncer y cómo la visión psicosocial es uno de los temas más relevantes a tratar. Se estableció con claridad que la atención oncológica requiere elevar la atención al impacto emocional y social para obtener una atención completa, y el bienestar de la persona con cáncer es un indicador de calidad asistencial tan relevante como la supervivencia misma. Creo que uno de los grandes puntos y temas que hoy se tienen que empezar a debatir y elevar ese debate es justamente contar con un sistema de cuidados para quienes nos cuidan, ¿no? Poder saber hacia dónde vamos a dirigir el sistema de salud, teniendo como parte el sistema de cuidados. Asimismo, el doctor Juan Carlos García expuso cómo la epilepsia farmacoresistente en la infancia pone sobre la mesa una cruda realidad, que es el estigma, cómo la salud pública, y desde esta visión de la salud pública tenemos la responsabilidad de derribar las barreras sociales que impiden que nuestras infancias y nuestra niñez cuenten con diagnósticos neurológicos completos y se integre plenamente a la vida educativa y social, ¿no? Platicaba este gran reto que tenemos de poder contar con establecimientos de atención médica que den atención con esta última innovación y tecnología para incluso poder mejorar la calidad de vida de estas infancias. Y finalmente, mi querida amiga Jacqueline hace visible el tema de las enfermedades raras, nos recordó cómo el propósito último de nuestra labor tiene que ser la equidad, la inclusión, la empatía, que son nuestros pilares, sobre todo teniendo en consideración un sistema de salud que no debería dejar a nadie atrás, a nadie fuera y a nadie lejos de un establecimiento de atención médica, pero tampoco de contar con todo lo necesario para poder vivir, ¿no? Con dignidad. Recordemos el lema que nos convoca este día para el año 2026, Juntos por la Salud, apoyemos la ciencia, y yo hoy justamente veo materializado este lema con cada una de las intervenciones de los panelistas o quienes nos acompañan en este panel, de cómo la ciencia nos proporciona la evidencia para actuar, pero la unión de las instituciones aquí presentes pues es lo que nos permite que esa evidencia se transforme en un bienestar real para la población mexicana. Como secretario general de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, reafirmamos el compromiso de nuestra sociedad para seguir impulsando políticas públicas que sean técnicas, que sean sólidas, pero sobre todo que cierren la brecha entre la investigación y la operación, que eso es de lo que tanto adolecemos en un sistema de salud como el nuestro. Quisiera cerrar recordando las palabras del doctor Salvador Subirán, que desde que era estudiante se me quedaron grabadas, de cómo la salud no es un fin, sino la condición que permite al ser humano alcanzar sus más altos destinos. Muchas gracias y que el conocimiento compartido hoy se traduzca en acciones en favor de la vida. Muchas gracias a todas y a todos los panelistas. Quisiera omitir la parte de preguntas y respuestas por el tiempo, porque ya me están viendo feo por acá, pero con gusto creo que al momento de que podamos bajar de este panel, se pueden acercar para hacer sus preguntas. Muchas gracias a todas y a todos. Aquí tengo sus constancias, ahorita se las entrego. Gracias. Sí.